Pero ¿para qué leer, analizar o difundir las obras de Vallejo? ¿Acaso es valioso solo por tratarse de nuestro admirado poeta? Para Vid 2021, citado en De Lima el mismo año, su importancia radica en que la poesía de Vallejo es pedagógica. Siempre pretende expresar una verdad y presentar el tormento que atraviesan aquellos que el sistema social ha excluido. Reciba mi más cordial saludo, somos el equipo número 5. En esta oportunidad tenemos el placer de presentarles nuestro tema, el cual se titula Reportaje de los 2 horas. Aquí abordaremos acerca de la vida de César Vallejo, la estructura de un reportaje y también en torno a uno de los cuentos más interesantes de nuestro gran poeta. Me refiero a Los 2 horas. Agradecemos su atención y sin nada más que agregar, comencemos. Conozcamos un poco acerca de la vida de César Vallejo. En 1911, con la ayuda de su padre y su hermano, tomó la decisión de ir a Lima a estudiar a la Universidad San Marcos. En mayo pasó a Cerro de Pasco y al pueblo de Ambo en Huánuco. El 9 de agosto de 1918 recibió un mensaje de su hermano Víctor, el cual le anunciaba la muerte de su madre a los 68 años. El recuerdo de su madre se perpetuaría en todo lo que escribiría más tarde sobre ella, en Trilce 65. El Vallejo carecía de muchos recursos económicos en Europa, por lo cual trabajaba como docente de lenguaje y humanidades en París. El 24 de marzo de 1938 fue hospitalizado ya que se encontraba con signos de agotamiento físico. Esto es lo que nos dice la Comisión Multisectorial Permanente en el año 2018. Abordando la vida de Vallejo, esta no fue fácil, tuvo muchos altibajos, pero nunca se rindió y salió adelante, y eso es digno de admirar. Tal es el caso del futbolista Cristiano Ronaldo, quien carecía de recursos económicos y también sufrió la pérdida de su padre, pero decidió aguantar y continuar. Dicho esto, esta información es realmente importante, ya que te ayuda a inspirarte y a permanecer firme ante cualquier obstáculo. Al igual que Vallejo, existen personas que pasan por situaciones poco favorables, pero buscan la manera de salir adelante. En conclusión, no debemos darnos por vencidos, al contrario, debemos persistir en lograr todo lo que nos proponemos. En la vida, para todo hay solución, menos para la muerte. ¿Se han planteado qué es un emprendimiento cultural? Acosta Lemus, en su tesis publicada en el 2014, lo define como aquel acto que nos habla de un emprendedor quien ejecuta planes donde participa activamente. Además, es un creador de negocios u organizaciones con objetivos de trabajo decisivos y acordes a la competencia. Aunque a la par se priorizan los principios, la autogestión y que sepa reconocer en la comunidad aquellas bases que se relacionan en torno a la creación de la industria cultural. Si bien es cierto, es una manera de obtener ingresos de forma sostenible, también evidencia que se puede realizar un emprendimiento partiendo de la planificación cultural. En definitiva, hablar de emprendimiento cultural es sinónimo de progreso colectivo, porque inicia fortaleciendo la ética y destreza de forma individual para convertirla en un éxito comunal. Tal es el caso de Jarabe de Clown, quienes se orientan en proyectos urbanos y planes artísticos, enfocándose en la población más vulnerable, caracterizado por hacerlo vestidos de payasos. Como se percibe, es un tema realmente importante, porque aparte de ser fructífero en el aspecto económico, también promueve la creatividad artística en la sociedad. Un claro ejemplo de ello son los festivales teatrales que organiza la Alianza Francesa, donde se escenifican historias peruanas y se apoya la cultura nacional. Incluso se puede incentivar a la comunidad universitaria para que exprese sus destrezas en la música, teatro, declamación, entre otros, fortaleciendo así sus características especiales como emprendedor. Para elaborar un buen reportaje es de suma importancia que primero conozcamos su estructura. Al respecto, Patterson 2003 nos dice que para elaborar un reportaje es importante que primero contemos con un tema y que este sea de preferencia actual. Sin embargo, esto es opcional. Luego de ello y con el tema ya seleccionado podemos proseguir a la investigación profunda, la recolección de información y la selección de los datos más importantes para nuestro reportaje. Con todos los pasos anteriores realizados podemos proseguir a la redacción de nuestro reportaje y por consiguiente a su publicación. Como podemos apreciar, el saber estructurar un reportaje es de suma importancia, ya que nos puede ayudar a desarrollar mejor nuestras habilidades investigativas, así como también a comprender mejor el tema que estamos tratando. Podemos destacar también que el reportaje podría ser la mejor opción al momento de abordar un tema al que queremos que se le dé importancia, ya que capta más rápido la atención de la audiencia. Para Olascuaga, 2009, el cuento Los 2 horas relata la aversión cultural que sufren dos indígenas, Juncio y Analker, de la mano de la sociedad del pueblo de Piquillacta,
queda en evidencia el choque cultural cuando se hace hincapié de su ubicación a la margen del río Urubamba, lugar de las primigenias civilizaciones del Perú. Es por ello que tras su llegada al pueblo caminaron denotando felicidad y fascinación. Juncio sentía un embeleso inefable. Analquer se mostraba más asombrado. Como Neal Silva, entendemos que Vallejo nos muestra dos maneras de ser expuestas en la figura de dos indios. Eventualmente se confrontan antagónicas actitudes. Por un lado, el deslumbramiento de los Zoras que se extiende a los niños frente a los prejuicios del pueblo que los percibe erróneamente como criminales y no ven sus auténticas cualidades. Tal como refiere Neal Silva, el indio se encuentra ante la incomprensión de una cultura imperante. Conozcamos el conflicto acontecido en el cuento Los Dos Zoras. Al pasar por la plaza, Juncio y Analquer entraron en la iglesia, donde se realizaba una misa para difuntos. Comenzó a escucharse el canto religioso y Juncio echó a reírse, pero Analquer se quedó asombrado ante tremenda escena. Enseguida salió el oratorio y los comenzó a perseguir con un carrizo y los botó de la iglesia. Un pueblerino enfurecido le gritó: «Imbéciles, ¿de qué se ríen, blasfemos? ¿De qué se ríen, animales?». Tomó del brazo al niño y se lo apretó bruscamente. Se armó una ronda alrededor de los Dos Zoras y un pueblerino dijo: «Esto es imperdonable, se han raído del templo, una blasfemia total». Entonces llegó la policía enseguida y se los llevó. Esto es lo que nos dice César Vallejo en su cuento Los Dos Zoras en 1967. De Los Dos Zoras y la relación que tienen con respecto a otros libros de Vallejo. En su libro publicado en 2011, el autor nos da a entender estas relaciones y que son reales. Y al haber relaciones, también puede haber una comparativa, ya sea por la similitud del personaje, por la trama, por la idea que nos quiere expresar, etc. Y uno de estos casos, tal vez el más conocido, sea entre Paco Yunque, El Vencedor y Los Dos Zoras, que en estas tres historias lo común que tienen es que van a ser protagonizadas por los niños. Y bueno, se preguntarán, ¿para qué es importante saber sobre estas conexiones? Y es que gracias a esto podemos darnos una idea de la visión que tenía el autor al hablar sobre estos temas, o ya tenerla clara. Un ejemplo muy conocido es sobre el niño del carrizo con Los Dos Zoras, ya que los protagonistas van a salir de un ecosistema al que ya conocían para vivir nuevas cosas en un lugar nuevo. Y ya finalizando esto, hemos llegado a la conclusión que al existir y poder reconocer estos nexos o enlaces que existen entre las obras, lo mejor sería analizar detenidamente los escritos de este autor. A continuación, daremos a conocer un poco de los Zoras y cómo es que eran considerados desde un punto de vista social. Respecto a esto, Hidalgo, en su tesis publicada en el año 2015, alega que la población Zora era conocida por ser una raza ignorante, bestia e invalidada para laborar, hecho que para Benítez, personaje de la novela El Tusteno, le causaba impotencia y rabia. Asimismo, se decía que la ineptitud de esta población era debido a la influencia colonial, que a su vez lo sumía tanto en el campo laboral como en lo económico. Lamentablemente, la discriminación hacia los Zoras es un problema social que nos identificaba como personas sin valores, debido a que no existía una democracia justa, problema que aún perdura en la actualidad. Por ese motivo, es importante conocer y recordar lo que en la historia fue marginar a los indígenas, para de esta manera reflexionar y evitar repetir esas mismas acciones hoy en día, a través del buen ejemplo que se les dé a los niños, adolescentes y adultos, con la finalidad de respetarse los unos a los otros. El sufrimiento de Vallejo es trascendente. ¿Quién no empatiza con los escritos del poeta universal peruano? En él hay mística e innovación, así como también dolor y un sentido de desamparo frente a la vida y su dureza. Los Dos Zoras es un cuento de realidad
que retrata la marginación y discriminación que sufren los indígenas en el Perú. Denuncia la desigualdad social y la violencia hacia los más vulnerables, haciendo un llamado a la empatía y la solidaridad. Por lo expuesto anteriormente, podemos notar que la literatura tiene esa capacidad de visibilizar realidades y promover el cambio. Hoy, más que nunca, es importante impulsar la literatura peruana y darle ese lugar que merece. Debemos seguir fomentando la creatividad y el talento de nuestros escritores, apoyando la difusión de sus obras a nivel nacional e internacional. Solo así podremos enriquecer nuestra cultura y avanzar hacia un futuro más humano, más solidario e inclusivo para todos.